Boombox. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este jueves 11 de agosto del año 2022. Comenzamos con una noticia muy importante porque la delegación del gobierno colombiano, liderada por el canciller Álvaro Leiva, concretó en La Habana, en Cuba, la reactivación de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. El anuncio de la reactivación de las negociaciones lo hizo el mismo canciller tras una reunión con delegados del ELN y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en la zona del Laguito, en La Habana. Escuchemos al ministro Leiva. Estamos acá precisamente por todo lo contrario. Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en esta tierra de paz, a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total. Por su parte, el canciller cubano agradeció al canciller Leiva su confianza con Cuba para ser sede de las conversaciones y su llamado a que se ponga fin a la ilegítima designación de la isla como estado patrocinador del terrorismo por el gobierno de Estados Unidos. Seguiremos apoyando y contribuyendo de conjunto con el Reino de Noruega a la implementación del acuerdo con la FARC-EP y en cuanto a las negociaciones con el ELN, vemos una oportunidad para retomar el diálogo y avanzar hacia la paz de la manera en que lo decidan las partes. Estaremos al servicio de lo que las partes soliciten. Tras el anuncio, organizaciones de derechos humanos en Antioquia celebraron este reinicio de los diálogos con el ELN. Sin embargo, esperan que también cesen las hostilidades en las comunidades por parte de este grupo armado. Habla Oscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos y vocero de Suma Paz en Antioquia. El hecho de que se inicien las negociaciones podría significar, no solamente para nosotros, sino para las comunidades que viven día a día el flagelo de la violencia, podría significar que cese esa violencia. Entonces, en esa medida es fundamental el reinicio de estas negociaciones. Otro anuncio importante que se hizo este jueves fue la designación de embajadores entre Colombia y Venezuela. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, anunció que su ex canciller Félix Plasencia será el nuevo embajador en Bogotá, en el marco del proceso de la normalización de relaciones entre ambos países tras la llegada al poder del presidente Gustavo Petro. Escuchemos a Nicolás Maduro. Próximo embajador en la República de Colombia. Y ya la Cancillería de Venezuela ha pedido el beneplácito a la Cancillería de Colombia y pronto estará en Bogotá el embajador Félix Plasencia, hombre de gran experiencia diplomática, política, de gran capacidad de relacionamiento. Justo después de que el gobierno de Nicolás Maduro nombrara al ex canciller Plasencia como el nuevo embajador de Venezuela en Colombia, como un gesto de reciprocidad del presidente Gustavo Petro, nombró al ex senador Armando Benedetti, pieza clave en su campaña presidencial, como embajador en ese país. He decidido, en respuesta al gobierno venezolano que ha designado embajador, que tendrá como responsabilidad normalizar las relaciones diplomáticas entre los dos países, designar a Armando Benedetti como embajador de Colombia ante Venezuela, esperando el beneplácito de ese gobierno y también con la ardua tarea de normalizar las relaciones entre los dos países, restablecer la institucionalidad que existía desde décadas antes para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos, garantizar sus libertades y lograr que entre Colombia y Venezuela se pueda construir riqueza para ambos pueblos. En otras noticias, el gobierno está considerando si retira o no el impuesto a los alimentos ultraprocesados de la reforma tributaria. Los gremios piden que la política en materia de salud pública se haga por medio del etiquetado frontal y no a través de los impuestos. Habla el ministro José Antonio Campo. Está en el proyecto de ley, estamos considerándolo, todavía no hemos tomado ninguna decisión. Por otro lado, el senador Roy Barreras salió en defensa de María Fernanda Rangel y su candidatura a Contralora. Señaló que lo que han dicho en las redes sociales y en la plenaria han sido afirmaciones calumniosas. Y a través de los medios de comunicación se crucifica a un candidato o una candidata, sobre todo cuando esa candidata es mujer meritoria y exitosa. Yo tengo que levantar mi voz, porque los señores senadores y senadoras tienen todo el derecho, y bendito sea ese derecho, a hacer todos los cuestionamientos, todas las preguntas,
todas las observaciones, pero a lo que no tenemos derecho es a calumniar. Y también el presidente Gustavo Petro anunció cambios profundos en la lucha de la fuerza pública contra el narcotráfico. Esto en medio de su primer Consejo de Seguridad en Chocó. Evalúa enfocar los esfuerzos en la interceptación de la cocaína en mar y aire, así como la inclusión de nuevos actores no armados en los consejos de seguridad. Nosotros quisiéramos hacer ya en el tema operacional un énfasis mayor. Vamos a recibir una evaluación al respecto de la capacidad de interdicciones, como llaman, de interceptación de la cocaína en el mar o en el aire. Creo que desde el punto de vista de la vida humana es más eficaz concentrar la actividad antidrogas en la interdicción. Habrá una oportunidad en que me presente un informe dentro de algunas semanas después de esta labor, y entonces ahí sí ya dialogaremos con ustedes si se puede, que yo creo que sí se puede, cuáles son las posibilidades, los más y cuáles los menos, de acuerdo al informe que me presente el comisionado de paz. En más noticias políticas, Blue Radio tuvo la oportunidad de conocer los estatutos y documentos fundacionales del partido del ingeniero Rodolfo Hernández, que se llama la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Hay que recordar que el ingeniero asumió la curul de senador luego de quedar en segundo lugar de las elecciones presidenciales del pasado 19 de junio, y el Consejo Nacional Electoral hace una semana le concedió la personería jurídica al partido. Uno de los puntos más polémicos de estos estatutos es que en su artículo 62 dice que los candidatos avalados deberán aportar un porcentaje de los recursos de reposición de votos al partido. Será del 30% si no son elegidos y del 50% si son elegidos. En el caso de las listas cerradas, se hará de forma ponderada a los gastos de la lista. En noticias judiciales, una juez de Zipaquirá aceptó el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y Jonathan Torres, el confeso asesino de su cuñada, la psicóloga Adriana Pinzón, y lo condenó a 28 años de prisión. El hombre aceptó su participación en el crimen de Pinzón, de quien se tuvo conocimiento por última vez el 7 de junio del año 2022. En el preacuerdo se comprometió a aceptar los delitos del homicidio agravado y desaparición forzada. Las pruebas contra el hombre eran muy claras. Precisamente la fiscal del caso entregó detalles de cómo se realizó este asesinato. Siguiendo el recorrido de las cámaras, se observa cuando el señor Jonathan Torres Campo llega al parqueadero con la pesada carga contenida en la bolsa, al punto que se observa el gran esfuerzo que éste tenía que hacer para transportarla, ya que tiene que dejarla en el suelo, ir por el vehículo de la víctima, que se encontraba a escasos metros de ese punto. Lo acerca, abre la cajuela del auto, recoge la bolsa y la coloca en el baúl. Lo cierra y sale del conjunto, siendo las 19 horas 20 minutos del día 7 de junio de la presente anualidad. En noticias que tienen que ver con el COVID-19, el Ministerio de Salud reportó 7.394 casos nuevos de COVID-19 en Colombia en la última semana del 5 al 11 de agosto del año 2022. El informe del Ministerio de Salud también señala que 212 colombianos fallecieron a causa de esta enfermedad en la última semana. De esta manera, el país llega a un total de 141.287 muertes a causa del virus desde el inicio de la pandemia. En información internacional, el secretario de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que él aprobó personalmente el allanamiento en la casa de Donald Trump en la Florida y condenó los ataques infundados al FBI tras esta acción sin precedentes contra un expresidente estadounidense. Garland, quien también es fiscal general, hizo hincapié en que existe una causa probable para el allanamiento que no detalló. Y en deportes, la FIFA confirmó que el Mundial de Qatar 2022 comenzará un día antes de lo previsto. Además, el partido inaugural del torneo ya no será Senegal versus Países Bajos. El primer partido de esta nueva edición del Mundial de Fútbol será entre Qatar y Ecuador el 20 de noviembre de este año. El Consejo de la FIFA decidió por unanimidad el adelanto de la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022 y del partido entre la selección anfitriona y Ecuador, que pasará del 21 al 20 de ese mes y sustituirá como primer encuentro de la competición al de Senegal y Países Bajos, que mantiene su fecha según el anuncio del organismo en un comunicado. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco se les olvide hacer clic en la campanita para futuras actualizaciones.